dicen que está muerto, si aún su voz se escucha en el misterio de la fragancia limpia de los cerros, o en medio de la milpa y del incienso. Supongo que no debo preguntarme por qué si ha fallecido no lo entierran, por qué sigue gritándome al oído, por qué me vuelve duros los caminos. Pregunto por qué ese amor le desgarraron sus vestidos y lo elevaron a las cumbres del suplicio. Es como si la tierra le arrebatara la vida para verlo en el futuro renacer. Lo veo en el encanto de los llanos, donde sembró semilla arando heridas. Lo veo caminando por los pueblos, gritando como voz en el desierto. Lo veo acariciando a los desvelos, desvelos que alimentan su cerebro. De sol a sol mirando hacia los cielos, lo siento como ruego en el silencio. Le escucho por más que quieran taparme los oídos. Siento su vida derramada por los siglos. Demuestra su sotana que la noche entre más negra avisa que vendrá el amanecer. Muy buenos días a todas y a todos los que nos escuchan por las diferentes plataformas, igual a los que nos escuchan por otros medios. Estamos iniciando un conversatorio más del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Agradecemos a quienes se encuentran ya conectados en las diferentes plataformas. El día de hoy tenemos un panel de invitados con los que vamos a compartir sobre todo experiencias de vida, pero también experiencias desde nuestra lucha y desde nuestro trabajo cotidiano. Agradecemos también la parte técnica de nuestro compañero Israel Mora, quienes desde la parte técnica nos da este soporte para poder salir con ustedes desde las diferentes plataformas. El día de hoy nuestro tema es el derecho a la verdad, en el marco del Día Internacional de la Verdad que se conmemoró el día de ayer, pero también en el marco del 41 aniversario del martirio de Monseñor Romero, nuestro San Romero de América, ¿no? Como muchas y muchos lo conocemos y lo queremos. El día de hoy nos acompaña pues la compañera Marisela Ramos, quien se encuentra en El Salvador. Ella es coordinadora del equipo de la dirección de Radio Victoria. Bienvenida, Marisela. Muchas gracias. Saludos a quienes están coordinando este conversatorio y también a todas y a todas las personas que están en las diferentes plataformas, por las diferentes vías para poder escuchar y participar en este conversatorio. Como ya lo has mencionado, soy Marisela Ramos, vengo de una comunidad del departamento de Cabañas aquí en El Salvador y precisamente trabajo en una radio comunitaria. Así que pues contenta de poder estar
compartiendo panel con ustedes. Muchas gracias. Aquí en cabina tenemos de manera física a Mari Reyes Arias. Ella es el actual canciller de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Bienvenida, Mari. Gracias, Jorge. Soy María Reyes Arias, ya en la diócesis, pues con casi 20 años de participación, pues tratando también de buscar la vida, y pues con mucho gusto vengo a compartir. Yo sé que la diócesis tendría mucho que decir de muchas maneras, pero lo poquito que he podido caminar, pues lo vengo a compartir con gusto. Gracias, Mari. Y también a distancia nos acompaña el padre Marcelo Pérez, por muchos de ustedes conocido. Él es párroco de la parroquia de San Antonio en Simojovel, y también es coordinador de la pastoral social de la diócesis de San Cristóbal. Bienvenido, padre Marcelo. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, comenzaríamos diciendo un poco el por qué este día y el por qué este conversatorio que tenemos. Como decíamos al principio, el día de ayer cumplió 41 años de martirio nuestro Monseñor Romero, tan querido en América Latina, por defender a su pueblo, por decir la verdad, pues fue asesinado, ¿no? Y bueno, después de mucho tiempo y de acompañar también al pueblo, pues por fin también a muchos y a muchas, y a través también del Papa Francisco pudimos tenerlo como mártir también, y ahora es San Romero de América, tan querido por nosotras y por nosotros, y que desde allá también nos sigue ayudando en esta lucha por la verdad y por la justicia del pueblo latinoamericano. También Naciones Unidas, justamente en conmemoración de este martirio de Monseñor Romero, declaró el día de su martirio, el día de ayer, como el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Este derecho que tenemos todas las personas, y sobre todo aquellas víctimas que han vivido violaciones graves a los derechos humanos, a que se sepa la verdad, qué cosa les ha pasado a las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, y también que tengan justicia. Es por eso que como Fraiba, uno de nuestros ejes principales que trabajamos es el de la memoria histórica, que tiene que ver con el derecho a la verdad, pero también el proceso de la justicia y acompañamiento a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Es en este marco en que quisimos hacer este conversatorio, conmemorando a Monseñor Romero, pero también recordando a las víctimas de violaciones a derechos humanos y el derecho que ellas y ellos tienen a que se sepa la verdad. Entonces, en este sentido, comenzaríamos nuestro panel. Invitamos al público que nos escucha en las diferentes plataformas, que puedan mandar sus mensajes, que puedan mandar sus saludos, que puedan mandar sus preguntas. Hay una sesión de preguntas y respuestas que después tendremos después de la participación de nuestros tres panelistas, y que puedan enviarlas a través de las redes sociales que el Fraiba tiene habilitadas para este conversatorio. También decirles que este conversatorio quedará grabado y también se hará una cápsula de radio que después se podrá escuchar en diferentes plataformas de radios comunitarias en donde el Fraiba tiene colaboración. Pues empezaríamos con Marisela Ramos, quien nos escucha desde allá, desde El Salvador. Como ella ya se presentó, ella es coordinadora del equipo de dirección de Radio Victoria en El Salvador. Radio Victoria jugó un papel clave en la lucha por la expulsión de la minería metálica en El Salvador, pero también para Marisela la comunicación es el centro de la defensa de los derechos humanos, y en los años de lucha contra las mineras dejaron huella en el cuerpo y el dolor de los y duelos por la resistencia. Marisela, te escuchamos. Muchas gracias. Como digo nuevamente,
Estoy muy contenta de que me inviten, sobre todo para hablar de este tema. Quiero en primer momento compartir que es una gran responsabilidad hablar de una persona como Monseñor Romero, por lo que significa a nivel latinoamericano, pero también a nivel mundial. Y justo estamos en este marco que nos recuerda, que nos mandata a no olvidar su legado, a no olvidar su historia, a no olvidar su martirio. Pues entonces voy a intentar platicarles un poco más que historia, testimonios de lo que puede sentir una comunidad. Como les decía, vengo de una comunidad que fue exiliada en los años 80. Yo nací justamente en los refugios de Mesa Grande, Honduras, a causa de la guerra civil que vivía el país en ese momento. Bueno, para todos y para todas es conocido que El Salvador tuvo 12 años de guerra y justo en ese marco, pues el asesinato también de Monseñor Romero fue parte de las grandes violaciones a derechos humanos que se vivieron en el país. Y es importante recalcar cómo en aquel momento, cuando se iniciaba la represión en nuestro país en los años 80, Monseñor Romero tuvo una voz fuerte, tuvo la fortaleza y el espíritu de defender a su pueblo. Una de las prácticas, digamos, sagradas para Monseñor Romero era el vínculo con la comunidad. Nunca se separó de su pueblo. Es más, en la homilía de noviembre del 79, cuando Monseñor Romero dice jamás me voy a separar de mi pueblo y que está dispuesto a dar codo a codo la batalla con el pueblo y sobre todo con los más empobrecidos y los más vulnerables. Monseñor Romero fue un líder que más allá de predicar, que más allá de platicar con la gente, practicó la palabra, practicó su homilía, practicó comunidad, así como le recordamos. Yo nací y crecí escuchando sobre Monseñor Romero. Se le fue el sonido, pero estamos aquí en la parte técnica. Personas que ahora hablan de Monseñor Romero, por ejemplo, dicen, yo escuchaba la homilía de Monseñor Romero debajo de la cama. Me llevaba mi radio y escuchaba la homilía debajo de la cama porque inmediatamente quien escuchaba a Monseñor Romero era tildado, era estereotipado como subversivo o subversiva, que en aquel momento era una palabra presta para perseguir, para hacer una persecución individual, pero también colectiva. Es decir, todas aquellas comunidades que se identificaran con la palabra, con la práctica, con la manera de hacer iglesia de Monseñor Romero, era también perseguida. Y fue así como las comunidades también tuvieron una cercanía tan profunda con Monseñor Romero, que cuando Monseñor Romero fue asesinado, las comunidades se sintieron desvalidas porque sabían que aquella persona que no solo denunciaba, no solo tenía una postura clara en decir que no era posible que un Estado estuviera masacrando, persiguiendo a su pueblo, lo estuviera también negando, ¿verdad? Porque había una negación de lo que estaba pasando en nuestro país. Nadie quería refutarle al Estado, al gobierno, que estaban masacrándose personas, que estaban asesinándose personas, que estaban persiguiéndose comunidades, que estaban matando a campesinos y a campesinas. Pero Monseñor Romero en aquel momento, que hizo muy bien el papel de comunicador de la iglesia, porque Monseñor Romero fue un comunicador nato, natural, se le daba tan perfectamente la comunicación, pero es que lo llevaba en su sangre, lo llevaba en su cuerpo, y él en todo momento estaba comunicando, estaba diciendo, pero también estaba denunciando, y eso no se le perdonó, y ustedes pues ya saben en qué terminó su asesinato. Pero aún con su asesinato siguieron negando
¿verdad? Siguieron negando la realidad que estaba viviendo nuestro pueblo. Comunidades que ahora retoman su legado siguen siendo estereotipadas, es necesario decirlo. Comunidades que ahora siguen manteniendo vivas sus prácticas también siguen siendo vistas como comunidades guerrilleras. En aquel momento, cuando Monseñor Romero alzaba su voz para denunciar, para criticar las políticas, pero también las acciones que estaba haciendo el ejército, fue señalado, fue amenazado y fue asesinado. Es doloroso porque a pesar de que El Salvador dio un santo a la humanidad, como ahora es nuestro santo de América, como le llamamos, todavía cuando estaba el proceso de canonización de Monseñor Romero, se hacía ver como que fue un asesinato por alguien que quiso organizar al pueblo salvadoreño. No se tildaba como un asesinato, como odio, ¿verdad? Como odio a ese amor que él tuvo a sus comunidades, a ese amor que tuvo también por su pueblo, porque lo asesinaron por eso, por ponerse del lado del pueblo. Porque es necesario decir que en un momento Monseñor Romero, al principio, cuando intentaba llevar más el tema de diálogo, de ponerse de acuerdo, también, digamos, habían grupos de poder a los que él tenía cercanía, ¿verdad? Porque creía que otra iglesia era posible, porque creía que la convivencia entre pueblo y los grupos que tenían las facilidades para llevar la vida mucho más tranquila podían ponerse de acuerdo. Sin embargo, eso no se pudo. Eso no se pudo porque había una brecha muy grande entre el pueblo salvadoreño, la gente empobrecida, los campesinos que estaban luchando por su derecho a vivienda, por su derecho a tierra, por el derecho a la justicia y a la verdad, estaba siendo perseguido. Entonces, a partir del asesinato de Rutilio Grande, uno de sus amigos más cercanos, también abre una nueva etapa de la vida de Monseñor Romero y él ve de que es una persecución también a la verdad, ¿verdad? Que en aquel momento no se podía decir, esclarecer lo que realmente estaba pasando en nuestro país. Entonces, claro, todo el acompañamiento, toda la vivencia que Monseñor Romero hacía paso a paso con las comunidades era un claro ejemplo de un líder religioso que quería una iglesia proactiva, una iglesia que nos enseñó a construir con las comunidades, una iglesia que no fuera indiferente, ¿verdad? A las violaciones, a las injusticias, a las persecuciones, una iglesia que fuera crítica también de la realidad. Él nos enseñó a que lucháramos por una iglesia proactiva, por una iglesia que denunciara, que dijera, que acompañara, pero también que en determinado tiempo tuviera una postura. Porque una iglesia que no esté del lado de los más desprotegidos denunciando los atropellos, pues también sería bueno cuestionar la verdad, qué es lo que él mandataba, qué es lo que él decía a través de sus homilías. Entonces, eso es lo que puedo compartir y sobre todo porque el vínculo fuerte que Monseñor Romero ha tenido con las comunidades sigue sintiéndose muy fuerte en nuestro país. Desgraciadamente, no se ha querido reconocer el asesinato de Monseñor Romero, o no se ha querido, digamos, señalar a los que lo asesinaron, aún teniendo santo a Monseñor Romero, teniéndolo como santo. Han habido varios comentarios de la prensa salvadoreña, de algún modo, porque todavía no están conformes con eso. Sin embargo, creo que lo que se hizo en octubre del 2018 fue importante y sienta un precedente para el país, para el reconocimiento del legado, la vida y obra de nuestro mártir, Monseñor Romero. Y como les digo, me siento muy honrada de hablar de su vida y de su obra porque hemos crecido en comunidades sufridas, como les digo, repobladas, exiliadas y masacradas muchas veces. Así que sus palabras aún tienen mucha fuerza para nosotras y nosotros, para nuestro espíritu de lucha, y sigue siendo doctrina sus homilías para la organización comunitaria. Con eso me quedo hasta acá. Gracias, querida Mari.
Damos palabra ahora a nuestra compañera Mari Reyes. Ella es, como ya lo dije, canciller de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. Tiene más de 20 años trabajando aquí. 20 años. 20 años justamente trabajando aquí al servicio de las comunidades campesinas e indígenas en la Diócesis de San Cristóbal. Y es también ajic, ¿no? Sí, acompañante espiritual también, y ella desde su mirada de mujer y de su experiencia también de acompañamiento a las comunidades indígenas y campesinas, y también como testiga de este proceso diocesano que ha tenido la diócesis de San Cristóbal, ¿no? En el acompañamiento a las comunidades. ¿Cuál sería ese sentir, pensar de la palabra de las mujeres en este marco del derecho a la verdad y en recuerdo de nuestro mártir, Monseñor Romero? Gracias, Jorge. Pues bueno, quiero pues retomar y pedir el permiso al corazón de Dios, también a San Romero de América, a Tatic Samuel y a muchos abuelos y abuelas que han entregado la vida por la defensa de la verdad y de la justicia, que pues me den el permiso de dar esta palabra, ¿verdad?, desde su corazón, y que ojalá sea, pues como ya se decía, a veces una no se siente digna de dar una palabra ante la entrega, ante el martirio, ante la búsqueda de la verdad de estos grandes abuelos. Bueno, San Óscar Arnulfo Romero, quien ha traspasado las fronteras, siendo su vida, palabra y testimonio una inspiración y ejemplo de seguimiento a nuestro primer gran mártir, Jesucristo. Fue fuente, inspiración y referente para madurar nuestro proceso y caminar diocesano. Con su testimonio nos inculcó el caminar junto al pueblo que sufre, ser una iglesia liberadora, servidora, horcones de nuestra identidad, de nuestra diócesis, plasmada en el tercer sínodo diocesano. Con su martirio, San Romero nos enseñó a unir la fe y la vida, motivación para la entrega de algunos de nuestros hermanos obispos, sacerdotes, religiosas, misioneros, laicos, catequistas, grandes servidores de nuestra diócesis en esas décadas, e impulso hoy en nuestro servicio en muchas de nuestras comunidades, parroquias, zonas pastorales de nuestra diócesis. Es uno de los grandes santos de nuestro tiempo que toca nuestro corazón, lo puedo decir como mujer, para ser verdaderas comunidades eclesiales de base, aquí también en nuestra diócesis, que buscamos aportar a la transformación de nuestra sociedad. Monseñor Romero y las comunidades eclesiales de base de El Salvador han sido impulso para mi entrega como mujer, pero también para la entrega de muchos hermanos y hermanas de CEPS aquí en la diócesis. En mi llegada desde hace 20 años a la diócesis de San Cristóbal, en Venustiano Carranza, por 13 años y luego 4 años en Socoltenango, tuve la oportunidad de acercarme al corazón y realidad de estos pueblos, en donde constaté también la desigualdad, el racismo, la pobreza, la marginación, la violencia y también las estrategias del mal gobierno para desactivar si buscan defender sus derechos. Estas realidades marcan también el corazón, como nosotras mujeres, de muchas hermanas que han entregado su vida también al servicio como religiosas, misioneras, que estamos pues ahí acompañando las comunidades y tratando de pues también de dar una palabra de frente a la situación de injusticia hoy, sin duda, en esta realidad también de violencia contra la mujer, la cuestión del feminicidio que cada vez más lastima nuestro corazón, lacera nuestro corazón, y que bueno, he aprendido de Monseñor Romero, de Tatic Samuel,
y de muchas agentes de animación y coordinación pastoral en la diócesis, que no dudaban en entregar su vida en servicio al pueblo. Desde ahí, Monseñor Romero ha llamado siempre a la Iglesia a convertirse en una opción comprometida con los pobres, retomando de su palabra lo que me anima, es que la misión de la Iglesia es identificarse con los pobres. Así la Iglesia encuentra su salvación. Esta opción por los pobres requiere un verdadero compromiso por la vida, como lo dijo en marzo de 1980. Nada hay tan importante como la vida humana, sobre todo la persona de los pobres, de los oprimidos, pero hoy también decimos también de las pobres. Estas mujeres que vivimos la violencia de muchas maneras también. Es un escándalo en nuestro ambiente que refleja la realidad escrita por el documento de Puebla, que haya personas e instituciones en la Iglesia que se despreocupen del pobre y que viven a gusto. Es necesario, pues, un esfuerzo de conversión. No podemos trabajar por quedar bien con los de arriba. Nuestra palabra en nombre de Dios tenemos que decirla denunciando tantas injusticias. Hay tantas maneras de hacerse cómplices con las manos criminales. La Iglesia no puede complicarse con todo esto. Tiene que decir su palabra aun cuando caiga mal. Esta fue de la homilía del 15 de julio de 1979. Por eso, a mí este testimonio de vida me ha inspirado para hacer de mi vida una entrega cercana a las y los hermanos en las comunidades. Siempre he creído profundamente que juntos, juntas podemos organizarnos mejor para encontrar caminos de solución a situaciones que vivimos, siendo las y los pobres sujetos de su historia. Y aquí puedo decir que en el acompañamiento que viví y que, muchas me han enseñado a caminar, pero que también creo profundamente en mi corazón que es verdad que desde las y los pobres, en comunidad, en colectivo, como ya se decía, pues Monseñor Romero, Tatik Samuel y muchos y muchas no podrían ser lo que hoy son, como resucitado en su Pascua. Monseñor Romero no podría ser sin el pueblo, sin esta realidad de pobreza, de injusticia, y que creo que en nuestro ser tenemos que seguir buscando esos caminos de ser con el pueblo. San Romero de América es uno de los padres de la Iglesia latinoamericana posconciliar, mártir de la verdad, de la justicia y gran defensor de los derechos humanos. Asumió en su vida y entrega que los derechos de los pobres eran estructuralmente violados a causa de la injusticia social, y por esto convocaba a la Iglesia y les decía: la Iglesia no puede renunciar a su misión evangelizadora que lleva, si es genuina y auténtica, a la defensa de los derechos humanos, a la liberación de todas las esclavitudes y especialmente del pecado, aunque esto le cause la pérdida de privilegios y le lleve hasta sufrir la persecución y el martirio. 22 de abril del 79. También Monseñor Romero decía: hermanos, este es el mensaje que yo quisiera que se clavara en sus corazones. El justo vive por su fe. La fe es la única que puede darnos una respuesta adecuada a tantas injusticias. Donde parece que reina la injusticia, el atropello, la fuerza bruta, el injusto, como que se impone. El justo como que se siente inerme, impotente. Qué poco podemos desde la Iglesia débil rebatir los atropellos de la dignidad de la persona. Sin embargo, tenemos la fuerza vigorosa de Dios, la fe. El justo vive de fe. Esto es lo que yo quisiera para todos los corazones, decía Monseñor Romero en octubre del 77. Quisiera rescatar que
en mi vida y en la vida, creo, de esta diócesis, a ejemplo de Monseñor Romero y de Tatik Samuel, quiero decir que es una espiritualidad muy profunda el vivir en misericordia, como lo dice la palabra de Dios en Lucas 10, del 25 al 37, donde dice que el samaritano, movido a misericordia, interioriza en sus entrañas el sufrimiento ajeno, lo hace parte de su ser y es el impulso para su acción a favor de la vida. Creo que no podríamos dormir tranquilos, hoy retomo, si se sigue dando la injusticia como mujer, como creyente. No podemos vivir y dormir tranquilos mientras en Aldama y Chenaló se sigue dando pues esta violencia tan fuerte. Se hablaba de 40 ataques en esta semana, y que ayer estuvo muy fuerte estos ataques violentos contra estos pueblos que entiendo que luchan, se organizan, y que tenemos que seguir dando una palabra clara ante los feminicidios, ante tantas situaciones de injusticia. Nos tiene que mover a misericordia, es decir, movernos con los hermanos, las hermanas que sufren desde el interior del corazón, y creo que esto fue el gran aporte de Monseñor Romero y de tantos abuelos y abuelas, de tantos santos que han buscado siempre la verdad, que han buscado defender la justicia. Este proceso es transformador porque genera compromiso, la búsqueda de prácticas desde una conciencia clara de lo que vivimos en nuestra realidad, y el generar procesos que respondan a ese sufrimiento. En nuestra diócesis podemos decir que hemos tratado de ser responsables, de vivir en este principio de misericordia, buscando una espiritualidad profunda en nuestras áreas, en nuestros modos de ir respondiendo a la realidad. Como mujeres también creo que aportamos nuestro ser, nuestra feminidad en búsqueda de ser portadoras de justicia y de vida, y en los servicios que nos toca, que desde el acompañamiento ahí en la comunidad, pero también en esta defensa de los derechos, en decir nuestra palabra, en ofrecer nuestro tiempo también en servicio. Y creo que esto es lo que Monseñor Romero nos deja como ejemplo, como testimonio. Creo que él fue el gran profeta que expresa su palabra verdadera. Dijo la verdad de frente a quienes la querían ocultar y compartía. La Iglesia no puede ser ni sorda ni muda ante el clamor de millones de hombres que gritan su liberación, oprimido de 1000 esclavitudes. También decía, más vale ser libres en la verdad que tener mucho dinero en la mentira. Fue homilía del 7 de mayo del 78. Nuestra Iglesia ha vivido su misión profética, anuncia la buena noticia del reino de Dios en las acciones que el pueblo realiza para transformar esta sociedad contaminada por el pecado estructural que empobrece y margina. Denuncia las acciones y proyectos que destruyen o dificultan la construcción de los signos del reino entre nosotros. En su diálogo nunca olvidaba su objetivo principal, la defensa de la vida y de la dignidad de los más pobres. Sin embargo, hubo un grupo con el que le fue muy difícil dialogar, sus hermanos obispos. Me preocupa la radicalidad, de sus palabras, decía, me preocupa la radicalidad de algunos obispos contra mi actuación pastoral. La marcan con un deseo de que no siga adelante. Me da lástima pensar que no sean sensibles a la situación del país y que sientan más a gusto una pastoral, una predicación que no purifique, que no tienda a liberar nuestros pueblos de esta terrible situación.
17 de julio del 78. El pastor debe estar donde está el sufrimiento. Desde este ser pastor y mártir por la justicia y por la paz, en su última palabra del día 24 de marzo de 1980, decía, como una confirmación del por qué fue mártir, que este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres nos alimente también para dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y dolor como Cristo, no para sí, sino para dar conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo. Unámonos pues íntimamente en fe y esperanza a este momento de oración por doña Sarita y por nosotros. En este momento sonó el disparo, homilía del 24 de marzo de 1980. Pues desde mi corazón, desde el caminar que he tenido con las comunidades, con los pueblos, creo que el testimonio y la palabra de San Romero es algo que debemos mantener vivo en nuestro caminar de la Iglesia diocesana. El llamado a nuestra diócesis es el de retomar con fe y con esperanza esta opción preferencial por los pobres, sobre todo en la situación que se vive en nuestros pueblos, en los que el sufrimiento, la pobreza se hace cada día más grave. Ahora es San Romero quien intercede por todas las causas justas, por la búsqueda de la verdad, a favor de nuestro pueblo sufriente. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari, por este testimonio de vida desde tu corazón y sentir y pensar como acompañante de los pueblos originarios aquí, pueblos campesinos del sur de México. Hay ya varios comentarios que nos están mandando los que nos escuchan. Algunos nos dicen muchas gracias por organizar este conversatorio y recordar a Monseñor Romero y a Tatik Samuel. Muchas gracias por esta transmisión. Saludos, les saludamos desde Puebla también. Monseñor Romero, que predicó con el Evangelio a su pueblo humilde y pobre para liberarlo. Muchísimas gracias a Elena por este comentario. Gracias por organizar este conversatorio. Dice, hoy más que nunca necesitamos recuperar la memoria de los mártires como Monseñor Romero y el derecho a la verdad para no desorientarnos en nuestras opciones pastorales y de situación sociopolítica que viven nuestros países. Y saludos también nuevamente desde Santiago, Miahuatlán, en Puebla. Pues van llegando algunos saludos. También ya tenemos algunas preguntas que después les haré a los panelistas. Y antes de ir, nos vamos a ir a una pausa musical. Y les recordamos a quienes nos escuchan que pueden seguir enviando sus comentarios y sus preguntas a nuestros panelistas, a nuestros invitados, a través de nuestras redes sociales. Vamos a nuestra pausa y regresamos en unos momentos. Profeta del pecho herido, siervo de la luz.
amor de Dios en Cristo hizo nacer la iglesia. Esto es la iglesia, ustedes y yo. La iglesia, dice, es el sacramento, es decir, signo e instrumento de la íntima unión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Pues muchas gracias a estas dos participaciones más que participaciones, testimonios de vida, tanto de Marisela como de Mari, desde su sentir y mirada de mujer y desde su proceso también de acompañamiento en diferentes formas, en el caso de Marisela desde la radio, pero también del proceso que ella vivió en El Salvador, y también a la hermana Mari desde su proceso de acompañamiento aquí a comunidades indígenas y campesinas en la diócesis de San Cristóbal. Ahora tenemos a Padre Marcelo Pérez, muchos lo conocemos no solamente aquí en la diócesis, sino en otros lugares. Padre Marcelo es párroco de la parroquia de San Antonio de Padua en Simojovel, pero también es coordinador de la pastoral social de la diócesis de San Cristóbal, pero también de la provincia de Chiapas, ¿no? Que conforman 3 diócesis, la de Tuxtla y la de Tapachula, junto con la de San Cristóbal. Él coordina la pastoral social de estas 3 diócesis. También es defensor de derechos humanos, como parte también de su trabajo pastoral en la defensa de los derechos humanos, y también acompaña a diferentes espacios y pueblos en lucha y movimientos en busca de la justicia y de la verdad. Tatik Marcelo, pues escuchamos tu palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas, a todos los que nos están escuchando. Pues es una bendición que Jaiba nos facilite este conversatorio y de reflexionar y también de revivir la vida de San Óscar Romero. Yo creo que cada celebración de cada año es un revivir para que nos dé fuerza en nuestro caminar. Yo comienzo compartiendo que yo me formé en la diócesis de Tuxtla, centro del poder político y económico. Por tanto, también la formación que tuve allí, pues siempre fue bastante conservador. Y donde comprendí la vida de San Óscar, en Acteal, donde en 1997 murieron 49 personas, 45 nacidos, 4 no nacidos. Allí comprendí tanto la palabra de Dios y también la vida de San Óscar Romero. Ya tenía una admiración de su vida, de sus palabras, pero no encontraba como el espíritu, tanto mi formación, tanto las palabras de San Óscar, hasta en la sangre derramada allí en Acteal, porque me planteé allí cómo se puede hablar de Dios cuando allí se hizo una masacre, un crimen del Estado,
cómo plantear la presencia de Dios, así dije. Y entonces fue una gran iluminación la palabra de San Oscar Romero, todas sus homilías, en el púlpito, en el pueblo, en las comunidades. Y de ahí entonces yo le agradezco profundamente a Dios que la resonancia de sus palabras en Acteal a San Oscar Romero, porque ahí se ve palpablemente. De ahí cuando estar 10 años en la parroquia de Chenaló, luego fui a Simcovel, ya con esa experiencia, pues nuestro obispo don Felipe decía, pues ven Simcovel, ahí está más tranquila la parroquia. Y pues fui, y efectivamente, pues aparentemente encontré una tranquilidad, pero luego entonces empieza a hablar las víctimas, los que son victimados por el crimen organizado, por las autoridades, por los que trafican armas. Entonces, al escucharlos y entonces hacer resonar el evangelio como lo hizo San Oscar Romero, no es una parroquia tranquila. Es una parroquia que convulsionaba, solamente que se necesitaba destapar la olla. Y destapar la olla, la verdad es que sale muchas cosas y la palabra de Dios que ilumina. Allí entonces, con la muerte de doña Oliva Liévano, el 14 de septiembre de 2013, fue lo que entonces detonó todo un movimiento allí en Simcovel, con peregrinaciones, con comunicados, con oraciones, y de esta manera entonces se despierta nuevamente el pueblo creyente en Simcovel, que desde ahí en Simcovel se gestó el pueblo creyente de la diócesis de San Cristóbal por la detención y carcelación del padre Joel Padrón, quien luchó incansablemente también allí en la parroquia de Simcovel. Y luego entonces, al recibir el cargo de la diócesis de San Cristóbal como coordinador de la pastoral social, y entonces me acuerdo que una de las palabras de don Felipe, que pues yo le decía, yo no puedo, yo creo que hay otro sacerdote quien pueda hacerlo, ese servicio, pero él me decía, te pedimos que hagas lo que has hecho en Simcovel. Y eso como que fue también la voz del Espíritu en salir en las parroquias, ya no solamente en la diócesis de San Cristóbal, sino también en la arquidiócesis de Tuxtla, en la diócesis de Tapachula, y allí nos fundó un movimiento en lo que es zona Zoque, los pueblos originarios zoques, allí bajo la inspiración de Modevite, que ahorita lo explico, pero allí tomaron el nombre de Sodevite por la extracción de hidrocarburo Ronda 2, y entonces estaba en peligro sus tierras, y allí me tocó recorrer 4 parroquias llevando la palabra del Papa Francisco, y hago notar también que la palabra de San Oscar Romero es que está resonando en las palabras del Papa Francisco, y eso es una gran bendición porque dice San Oscar que la verdad siempre es perseguida, y por eso es muy perseguida su palabra, criticar su palabra el Papa Francisco, porque él lo ha tomado ese espíritu. Desde ahí entonces surge un movimiento muy importante en la defensa de tierra y territorio, en la defensa de sus derechos. Muy contentos los zoques, el pueblo zoque, porque decían, pues es la primera vez que nos manifestamos, como que la alegría de luchar, la alegría de manifestarse, y sí se logró suspender, aunque temporal, ese proyecto. Y luego pues acompañamos a Modevite, ahí ya no me tocó pues como parte de fundar, son ahí las hermanas del Divino Pastor, los jesuitas, el pueblo celtal, son los que ahí también luchan, pero allí resuena la voz de San Oscar Romero, sus palabras.
Y precisamente mañana y pasado hay un encuentro sobre la espiritualidad de la no violencia desde la fe en Candelaria. Ellos están proponiendo ante la agresividad, la violencia que generan los partidos políticos, ellos están gestando lo que han llamado gobierno comunitario, pero ellos lo hacen desde una espiritualidad de la no violencia, y por eso me parece tan importante esa gestación, porque de estas precampañas que existe aquí en Chiapas ya llevamos varios muertos, y entonces yo creo que hoy las palabras de San Oscar Romero sigue tan viva, tan actual, que no solamente se ha quedado ahí en San Salvador, no solamente se ha quedado lo que proclamó el 23 de marzo de 1980, que yo quisiera darle una lectura textual porque hoy hay mucha violencia, no solamente pues en Acteal que pasó, no solamente en Ayotzinapa, en Tlatlaya o Nochistlán y otros más que ya son lugares emblemáticos, lugares que de mucho dolor, sino sigue habiendo asesinatos, feminicidios, como decía la hermana May Reyes, y a los pobres, a los campesinos, sigue habiendo esa violencia, esa espiral de violencia. Y quisiera leer textualmente porque estas palabras las hemos hecho resonar también en el Zócalo de nuestro capital de Chiapas, cuando los maestros hicieron el plantón y el gobierno iba a reprimirlos. Entonces la iglesia, como defensora de la vida y de los derechos humanos, nos movilizamos desde Sincobel y escuchó el llamado a muchos municipios, muchas parroquias, que él lo llama, San Oscar Romero llama una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Y me parece es muy actual esta palabra, muy presente, que la debemos de tomar en cuenta. Dice así: yo quise hacer un llamado de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía y de los cuarteles. Y ahorita se me viene en la mente lo que pasó en Bochil, una de las comunidades se llama Santa Cruz, donde entró la Guardia Nacional. Ese fue el año pasado, y allí mataron a un muchacho y recogimos más de 300 casquillos. Entonces, por eso digo que esta palabra es tan viva, tan actual, tan presente, que da mucha fuerza en nuestro caminar. Hermanos, dice, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La iglesia defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio de que nada sirve las reformas si van teñidas de tanta sangre. En nombre de Dios, pues, en nombre de ese sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, cese la represión. La iglesia predica su liberación tal como la hemos estudiado hoy en la Sagrada Escritura. Una liberación que tiene por encima de todo el respeto a la dignidad de la persona, la salvación del bien común del pueblo y la trascendencia que mira ante todo a Dios, y solo de Dios deriva su esperanza y su fuerza. Me quedo con estas palabras y otras más de este folletito que aquí la diócesis lo ha sacado
pues la verdad es todo un resumen muy bonito, sus palabras, que se llama La fuerza espiritual de la palabra, de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Pues muchas gracias por esta invitación y que Dios nos bendiga a todos por la intercesión de San Óscar Romero. Sigue siendo y actual la palabra de Monseñor Romero. Vamos a leer algunos mensajes que nos están llegando. Dicen: gracias por este espacio, que Monseñor Romero siga acompañándonos en nuestro caminar por los pueblos, que nos enseña a vivir en libertad, cese a la represión, dice. Gracias por este espacio de fe y de misericordia desde el fondo de nuestro corazón, que nos coloca con los pueblos y las comunidades más vulnerables ante una situación de violencia estructural. Son lecciones actuales que nos va enseñando Monseñor Romero. Muchísimas gracias. También nos dicen que bueno escuchar la palabra de Monseñor Romero, pero también quiero recordar a Fray Lorenzo de la Nada, dice. A él hicieron lo mismo sus propios hermanos dominicos que no lo querían, dice. Hoy, porque Fray Lorenzo anduvo con los pueblos en Chiapas y no tenía ni dónde recostar su cabeza. Ojalá un día podamos recordar a Fray Lorenzo de la Nada y su legado heredero prácticamente de la filosofía de Fray Bartolomé de las Casas. Muchas gracias, lo tendremos en cuenta para las próximas conversatorios y diferentes espacios. Este trabajo que hizo también Fray Lorenzo de la Nada, sobre todo en la selva de aquí de Chiapas. Pues hay algunas preguntas que están ahí. Una va dirigida a Marisa, que nos dice: ¿cuál sería el papel actual de las radios comunitarias en la iglesia, pero también en el ejercicio del derecho a la verdad? ¿Quieres responder, Mari? Sí, cómo no. Bueno, primero que nada, agradecer a las personas que están preguntando, que están pendientes, que están escuchándonos y nos están viendo, por hacernos llegar hasta su pantalla de su celular o de su computadora para conocer sobre el legado y el martirio de Monseñor Romero a través de este conversatorio. Y gracias al Fraiba nuevamente, pues, como lo decía al principio de mi intervención, Monseñor Romero ha sido un referente, no solo un referente comunitario, no solo un referente en las bases y en la organización, sino también un referente en la comunicación. A Monseñor Romero nunca le faltó un micrófono de la radio YSAX, que era la voz de los sin voz, como él muy bien también lo resaltaba en sus intervenciones. Y pues también en base a eso se ha sacado un libro que precisamente se llama Monseñor Romero y la relación con los medios comunitarios o los medios de comunicación, y es justo para resaltar el papel que tuvo Monseñor Romero durante toda su trayectoria. Y pues ahora, digamos, en base a la pregunta que me hacen, el rol actual que juegan los medios comunitarios, pues intentamos primeramente promover la memoria de las víctimas de violaciones y rendir tributo también a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos, y por supuesto también reconocer, ¿verdad?, particularmente la importante labor y los valores del salvadoreño Monseñor Romero, que es de quien hemos estado hablando precisamente. ¿Cómo lo retoman los medios? Precisamente no ocultando la verdad, como él siempre lo decía. La verdad siempre va a ser perseguida. Y también los medios comunitarios precisamente han sido perseguidos en los años 90, cuando aún no estábamos reconocidos en el país como medios comunitarios. Aún seguimos teniendo dificultades porque precisamente somos medios que no compartimos algunos puntos de vista con los medios tradicionales. Nuestras agendas están más marcadas en el quehacer comunitario, en las luchas, en la organización comunitaria y por supuesto también la visibilización de las resistencias, porque los pueblos no solo están luchando por la verdad, pues también luchan por el agua, por sus territorios, por la vida, por toda la violencia que hoy por hoy estamos viviendo. Entonces, el rol también y digamos, el legado que Monseñor nos ha dejado es precisamente
denunciar, la denuncia pública, tener a los medios como herramientas también de la verdad a la hora de dar nuestros programas, a la hora de diseñar nuestras agendas, a la hora de valorar nuestras programaciones, de cómo estos ejes como el acceso a la verdad, a la justicia, a la memoria histórica, son ejes transversales en los medios de comunicación comunitaria. Eso puedo decir con respecto a la pregunta. Muchísimas gracias, Marisela. Nos están llegando igual algunos comentarios hacia la hermana Mari Reyes. Nos dicen, muy profunda y desafiante tu reflexión, hermana Mari. Desafiante también en este contexto también está la memoria de Tatik Samuel y Monseñor Romero. Y en este sentido hay una pregunta también hacia ti o también hacia Padre Marcelo. ¿Qué tanto contacto tenía Tatik Samuel con Monseñor Romero? Bien, por lo que he escuchado del testimonio de hermanos y hermanas agentes de animación y coordinación pastoral, sacerdotes religiosos, misioneros, misioneras, pues comprendo que eran muy cercanos, muy amigos, compañeros de camino, y decía inspiración también para Tatik Samuel, la vida de Monseñor Romero, o mutuamente, ¿verdad? Pues entendemos que ellos pues fueron, hicieron este camino a partir del Vaticano II, de las conferencias también de Medellín, Puebla, Santo Domingo, y que fueron pues muy cercanos. De hecho, un testimonio es de el padre Javier Reyes, de la hermana Mari y de agentes de pastoral que estaban en la zona de Montebello este día en que fue asesinado Monseñor Romero, y escuchando en sus radios de banda corta, Javier Reyes se dio cuenta de la situación del asesinato, y estaba Tatik Samuel con ellos en esta visita a las comunidades. Dejó todo, enseguida dijo, me voy, y se fue. Se fue al Salvador. Se fue al Salvador. Entonces este testimonio también de cercanía, de apoyo, de ser hermanos de corazón, y por eso digo, los dos hermanos de misericordia, pues creo que nos hace ver pues toda esa amistad y cariño de hermanos en la fe. Sí, yo también recuerdo un poco que Tatik Samuel celebraba cada año una misa por Monseñor Romero, en donde estuviera él, en una comunidad, en cualquier lugar donde él estuviera, celebraba una Eucaristía en memoria de Monseñor Romero. Y pues a mí me tocó acompañarlo cuando fueron el 30 aniversario de Monseñor Romero. Por varias circunstancias nadie podía acompañar a Tatik Samuel a ese aniversario, y me tocó ir a mí, ¿no? Y entonces fue también una ceremonia ecuménica ahí en la cripta de la Catedral del Salvador, muy emotiva, con la presencia también de pastoras y pastores de diferentes confesiones religiosas, no solamente cristianas, sino de diferentes confesiones religiosas. Recordemos que Monseñor Romero también, aunque es santo de la Iglesia Católica, reconocido también como mártir en otras confesiones religiosas, ¿no? Y me tocó estar ahí en esa cercanía también con Tatik Samuel, ya él como obispo emérito, pero él como testimonio de fe de todos los años, recordar a su amigo y a su hermano, ¿no? Y que bueno, nuestro corazón sigue unido, creo, al corazón de las comunidades eclesiales de base en El Salvador. De hecho, también siguen las celebraciones. Ayer hubo la zona sureste de nuestra diócesis, tuvieron su peregrinación y pues se juntaron las parroquias para celebrar desde esta realidad también de
pues de zonas de mucho migrante y de muchas realidades también de violencia, pues ayer se juntaron de la misma manera, bueno, en la parroquia de Marcelo y también en la zona sur, y seguimos unidos de corazón a corazón, también con compañeros, compañeras de Bajo Lempa, de allá de... Entonces seguimos en esta búsqueda de seguir siendo testimonio, y creo que ahí están ellos, su espíritu nos sigue acompañando. Claro, pues nos mandan saludos, dice hermanos y hermanas del Fraiba, que sigamos en la lucha por la vida digna, que nuestra diócesis siga forjando pastores, profetas, como San Romero Mártir y como nuestro Tatic Samuel. Un abrazo a la hermana canciller y a Padre Marcelo, nos mandan saludos desde Soyatitán. Pues Padre Marcelo, ¿quieres hacer algún comentario sobre esta pregunta? ¿Qué tanta relación tenía Tatic Samuel con Monseñor Romero? Yo creo que, bueno, no tengo ningún dato así de testimonial, pero lo que sí se palpa se ve quiénes son los obispos que están conectados de corazón a corazón, de fe a fe, de pueblo a pueblo. En ese aspecto sí se ve claramente una relación muy estrecha desde sus opciones, porque la relación no es solamente amistad personal, sino creo que lo que los une es el evangelio, es el sufrimiento del pueblo, es el dolor del pueblo. Lo que sucedía en San Salvador es lo que sucedía aquí en Chiapas, y en ese aspecto había una conexión muy estrecha, y quizá también a algunos obispos aquí de Chiapas muy cercanos físicamente, pero muy lejanos del corazón. Tú, Padre Marcelo, nos puedes ayudar a la respuesta, pero también está abierto a María Reyes y a la compañera Marisela. Dice una pregunta: ¿cómo se retoma el pensamiento de Monseñor Romero en el pueblo creyente actualmente? ¿Alguno de ustedes quisiera responder? Sí, bueno, más que, pues, lo que pasa es que se retoma el evangelio, se vive, se revive, tiene espíritu desde el pueblo, desde del corazón del pueblo, y igual las palabras de San Óscar Romero, ahí tiene un lugar, pero bien bonito, que es como el pez en el agua, allí, pero sobre todo en los pueblos, y ya el pueblo creyente que tiene sus reuniones, allí tiene una resonancia muy fuerte, porque me parece que el pueblo creyente que se reúne allí en la diócesis es la voz profética de la diócesis, pero es también recoger la voz de las comunidades. Ayer que celebramos, ayer a San Óscar, ahí en la parroquia de San Antonio de Padua, en una comunidad que se llama Yuquín, una comunidad donde también ha tenido sus luchas, donde ha hecho presencia los militares, donde han resistido muy bien los hermanos, y allí entonces ha resonado muy bien la palabra de San Óscar Romero. Así. Si me permiten, yo creo que retomar la palabra de Monseñor Romero también significa el hacer con las comunidades. Y eso se puede ver podemos ver el pueblo salvadoreño, cómo no deja de luchar, creyendo en la enseñanza también que él nos dejó, el de siempre estar unidos y unidos ante las grandes reuniones. El pueblo salvadoreño, pues, como ustedes sabrán, sigue teniendo mucha violencia, sigue habiendo asesinatos, sigue habiendo feminicidios, sigue habiendo desapariciones como en los años 80. Todas las homilías de Monseñor Romero, sus mensajes, envuelven, digamos, al pueblo también en palabras de esperanza, ¿verdad? La palabra de Monseñor Romero siempre nos da esperanza, nos da luz, nos da fortaleza, y creo que también es una manera de no quedarnos estáticos, porque en pueblos como los nuestros, donde se nos ha impuesto el miedo, casi siempre es más fácil quedarnos, ¿verdad? Quedarnos sin luchar, quedarnos sin organizarnos, quedarnos sin hablar, porque se nos ha impuesto un miedo que nos paraliza a los pueblos.
Entonces las palabras de él que siempre nos resuenan, que siempre nos recuerdan, también es una manera de retomar su lucha también y su legado. Bien, yo puedo decir bueno, pueblo creyente somos todos y todas, ¿verdad? Y que es verdad que es quien motiva nuestro caminar, nos inspira, nos anima en esta búsqueda de la paz y la justicia. Yo siempre he dicho, son los grandes abuelos de la paz y la justicia, son quienes abogan por nuestro pueblo como santos, pero también puedo decir que un testimonio si hablamos de coordinación general de pueblo creyente, también es muy fuerte el compartir, y como testimonio puedo hablar de un hermano que acompañé y que bueno, ha sido también muy fuerte su palabra en la coordinación de pueblo creyente. Este hermano, por el acompañamiento que hemos hecho desde las comunidades eclesiales de base, él ha retomado la vida así. Puedo decir que él es uno de los que más ha leído los libros de Monseñor Romero en la espiritualidad de la no violencia, en la búsqueda de seguir siendo sujeto de su historia, en aportar en su parroquia. Es uno de los coordinadores parroquiales que tiene palabra, que tiene fuerza, que tiene peso, porque ha amado profundamente a Monseñor Romero, ha amado el caminar de la diócesis, puede decir su palabra ante los mismos sacerdotes, el obispo, porque sabe que hay una profunda espiritualidad en la vida de Monseñor Romero. Entonces yo creo que sí es retomado, que sí el pensamiento, el corazón, la espiritualidad de Monseñor Romero pues está siendo retomada por los hermanos y hermanas, y si nos acercamos a ellos, a ellas que dirigen, coordinan las áreas, los servicios, pues es muy profundo este caminar y festejar pues la vida de él. Gracias, hermana Mari. Ya en los últimos minutos de nuestro conversatorio, ya como palabras finales, quisiera darle la palabra a cada una de ustedes, como para ir cerrando nuestra conversación y también nuestro ejercicio de memoria histórica y también de caminar con los pueblos. Entonces, Padre Marcelo, ¿quisieras dar algunas palabras de despedida? ¿Con qué te despides en este ejercicio de la verdad y de justicia y en memoria de Monseñor Romero? Pues solamente quisiera que le tengamos mucho amor al pueblo, y desde las palabras de San Óscar Romero, y si la queremos un poco actualizado en los mensajes del Papa Francisco, los mensajes que ha dado en los 3 encuentros de movimientos populares, ahí están reflejados muy claramente, concreto, las palabras de San Óscar Romero, muy actual sus palabras. No le tengamos miedo de caminar con el pueblo. Dios ahí está en medio del pueblo caminando, buscando su liberación. ¿Cómo nos despedimos desde El Salvador? Bueno, desde El Salvador decir siempre, retomar y reafirmar la voz que Monseñor Romero siempre nos dejó, y es la defensa de la verdad y la lucha por la justicia. Creo que, aunque el legado nos lo recuerda cada instante, nuestros países, nuestros pueblos siguen estando deseosos de la verdad y de la justicia. Así que la manera más fuerte de estar unido con el legado de Monseñor Romero también es practicar sus palabras de lado y postura con las comunidades empobrecidas y más vulnerables. Con eso cierro. Muchas gracias. Marisela. Hermana Mari. Bueno, pues quiero agradecer la participación de todas y todos, quiero agradecer aquí al Fraiba, y también pues ciertamente es pues en verdad me llevó a
profundizar, a ver el aporte que ellos tienen como nuestros grandes santos. Quiero rescatar y quisiera animar a que sigamos dando como personas, como agentes de pastoral, como acompañantes del pueblo, una palabra siempre muy clara, muy que seamos capaces de no quedarnos callados ante el dolor, ante el sufrimiento, que sigamos actuando. Creo que la misericordia es movernos con el que sufre y no podemos quedarnos indiferente ante lo que hoy acontece. A ellos, a Tatic, a Monseñor Romero les tocó en su tiempo aportar y moverse a misericordia. Hoy nosotras y nosotros pues nos toca ser Monseñor Romero y nos toca ser Tatic Samuel y nos toca ser María Reyes, y cada uno, cada una aportando y no quedarnos en el silencio y en la indiferencia de no movernos con el pueblo. Creo que es un gran reto y somos nosotros y nosotras quienes estamos convocados por Dios, por ellos, a esta transformación social, a esta búsqueda de hacer acciones de vida y de compromiso con los que sufren, con las que sufren. Muchas gracias. Gracias, Mari. Antes de cerrar micrófonos y de cerrar este conversatorio y de agradecer, solamente recordar, tenemos el día de mañana un conversatorio que se llama La protesta y la represión, movimientos contra las nuevas autopistas en Alemania y en Chiapas. Será un ejercicio, un conversatorio entre pueblos y hermanos que están resistiendo sobre estos embates de megaproyectos y de infraestructura que afectan a las comunidades en diferentes espacios del mundo. Estarán con nosotros en este conversatorio ejidatarios y ejidatarias de San Jerónimo Bachajón y de San Sebastián Bachajón y activistas del bosque de Danín, y modera nuestros compañeras y compañeros de la red Ya Basta desde Alemania. Entonces será una transmisión simultánea, será igual a las 10 de la mañana. Les invitamos a todas y a todos en este conversatorio desde Alemania y desde Chiapas también. Y por último, el día sábado tenemos nuevamente un conversatorio, ahora con la participación de defensoras de derechos humanos, defensoras indígenas de derechos humanos. Estarán compañeras de Aldama, de Actial y otras compañeras también de allá del bosque en Ocosingo y otras compañeras defensoras indígenas. Y este conversatorio se llama Retos y aportaciones de las mujeres defensoras de derechos humanos en Chiapas. Y también va a ser moderado por Fraiba con la invitación de la Embajada de Suiza en México. Este es el día sábado 27 y va a ser a la 1 de la tarde. Entonces les invitamos a que puedan también en nuestras diferentes redes y plataformas conectarse a estos dos conversatorios que tenemos, e invitarles también. Este programa es grabado y entonces estará en nuestras plataformas para quien quiera volverlo a escuchar, y se hará también un programa de radio para que también pueda llegar a otras comunidades y otros espacios en donde no hay acceso a internet. Pues muchas gracias, Mari Reyes, muchas gracias, Marisela, Padre Marcelo, muchísimas gracias por este espacio tan rico de memoria, de recordar a nuestros pastores que están al lado de los pueblos, a Monseñor Romero y a Tatic Samuel. Y como nos decía Monseñor Romero, no tengámosle miedo a la verdad y que cese la represión. Muchísimas gracias y muy buenos días a todas y todos. Buenos días. Buenos Muchas días. gracias. Adiós, Dios lo bendiga.
La voz de la verdad siempre tiene que ser perseguida. Y para nosotros es una gloria pues que sufrir estas manifestaciones de persecución. Estos son los Torvoces de Morazán, expresión musical de la Revolución Salvadoreña. Para cantar el corrido pido permiso primero. Para cantarle al profeta Oscar Arnulfo Romero. El 24 de marzo, el año 80 corría. Fue cuando lo asesinaron realizando una homilía. El plan para asesinarlo fue creado por Tahuizón en esa última misa, cuando la consagración, con un disparo certero directo en el corazón. Hablar de paz, democracia y buen gobierno, si la mera realidad que estamos medio viviendo, o te aferras a ser pobre o simple sales huyendo. El 24 de marzo, el año 80 corría. Fue cuando lo asesinaron realizando una homilía. Monseñor cada día nace en la memoria del pueblo, y los que lo asesinaron mueren de remordimiento, pues saben que la justicia les llegará en su momento.